año 722, año en la que tuvo lugar la rápida invasión musulmana de la península ibérica, impulsada por la caída del reino visigodo. Pero fue entonces cuando comenzó la reconquista española, con la resistencia que don Pelayo inició en Asturias con la batalla de Covadonga, creando núcleos cristianos que avanzaron hacia el sur durante casi 800 años, hasta 1492, año en que los reyes católicos tomaron Granada. Un largo periodo en el que, entre muchas batallas, destaca la que es considerada el punto de inflexión decisivo en la Reconquista, la Batalla de las Navas de Tolosa, una alianza cristiana, Castilla, Aragón y Navarra, que derrotó al califato almohade, rompiendo su poder militar y abriendo el valle del Guadalquivir a conquistas cristianas del siglo XIII. Una batalla liderada por Alfonso VIII de Castilla, quien junto a Pedro II de Aragón y Sancho VII de Navarra derrotarían al califa almohade Muhammad al-Nasir, o como era conocido entre los cristianos, Miramamolín. Y es aquí donde arranca la nueva novela de Isabel San Sebastián, La venganza del apóstol, una novela que nos lleva hasta ese 16 de julio de 1212, fecha en la que se consolidó la hegemonía de Castilla y se unificaron los reinos cristianos. Isabel San Sebastián, la saludamos ya, que la tenemos al otro lado de la pantalla, a la que saludamos. Muy buenas tardes, Isabel. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un placer estar con vosotros. Igualmente, darte las gracias por conectar, como siempre, con Levante Televisión para presentarnos tu nueva novela. Una nueva novela que, tras La Temeraria, después de 2 años sin verte, sin leerte, continúas esta ambiciosa saga de la Reconquista y lo haces con la victoria cristiana, esa gran victoria de las Navas de Tolosa y el rescate de las campanas de Santiago. Efectivamente, la historia continúa, la Reconquista avanza. Estamos a comienzos del siglo XIII. La novela arranca prácticamente en las Navas de Tolosa, en esa gigantesca victoria cristiana determinante no solo para la historia de España, sino para la historia de Europa, porque a saber lo que habría pasado si los almohades siguen avanzando y llegan como pretendían a las fuentes del Vaticano. Y la novela efectivamente narra las Navas con todo detalle y con mucha emoción, creo, y después se sitúa en la Reconquista de Córdoba a través de los ojos de mi protagonista, Beltrán López de Cazorla, que actúa como barrunte, es decir, como espía infiltrado en el mundo musulmán, en el mundo islámico, en la ciudad de Córdoba. Y a partir de ahí, efectivamente, la recuperación, el rescate de las campanas que Almanzor le había robado al apóstol Santiago, que estaban colgadas, dice la crónica de Jiménez de Rada, estaban colgadas en la mezquita de Córdoba para vergüenza del pueblo cristiano. Esas campanas convertidas en lámparas son recuperadas y devueltas a Santiago de Compostela en un periplo evidentemente muy novelesco, muy aventurero, que constituye la novela, ¿no? Que junto a las Navas y, en fin, a los acontecimientos que tienen lugar en este periodo determinante de nuestra historia, con mucha emoción, con mucha aventura, como intento yo escribir siempre mis novelas, ¿no? Para que sean entretenidas. Sí, unas riquezas de Compostela que pudimos leer cómo fueron robadas por Almanzor en las campanas de Santiago, que sufragaron la ampliación, como muy bien has comentado, de la mezquita de Córdoba y que sustentaron el poder de la dinastía amirí. Efectivamente, en las campanas de Santiago, escrita hace unos años, ahí está, ahí estáis mostrando la saga, ahí está. Yo narro el momento de máximo esplendor califal, el año 1000, prácticamente, el año 997, o sea, los albores del primer milenio, que coinciden además con el libro del Apocalipsis que pronosticaba el fin del mundo, el fin de los tiempos. En este momento, Almanzor, el azote de Dios, Almanzor avanza, saquea Compostela y se lleva las campanas del apóstol. Este es el momento de máxima debilidad cristiana y de máximo auge musulmán. Han pasado 2 siglos y medio, el cristianismo, la España cristiana, ha logrado avanzar en gran medida gracias a la unidad, a la unión de los reinos cristianos en esa batalla de las Navas de Tolosa. Es muy célebre la carga de los 3 reyes. Ahí está Castilla, ahí está Aragón, ahí está Navarra, y también hay voluntarios de León y de Portugal. Esa unión de los reinos cristianos permite avanzar. El impulso después del rey Fernando el Santo permite recuperar Córdoba y marca ya prácticamente el fin de la dominación musulmana, excepto el reino nazarí de Granada,
y la recuperación prácticamente completa de la península, de nuestra tierra, de España, por parte de los cristianos, ¿no? Ahora, Bueno, también en el lado del Levante, por supuesto, las tropas de Aragón avanzan hacia el sur y bueno, estamos ya en el final, ¿no? Ahora hablaremos de esa reconquista, pero parece que era una leyenda, ¿no?, que las campanas volvieron a Santiago a hombros de cautivos sarracenos, pero no lo dices tú, sino que lo dicen las crónicas, porque lo dice Jiménez de Rada y lo dice Lucas de Tuy, con lo cual no es leyenda, es realidad. Es efectivamente realidad y además hay pruebas materiales de esa realidad. En la mezquita de Kairouán, si los espectadores quieren, pueden meterse en Google y buscar. En la mezquita de Kairouán hay colgadas unas lámparas hechas a partir de campanas cristianas, porque las campanas tenían un gran significado simbólico en la Edad Media. Y en la mezquita de Kairouán están esas lámparas, estas campanas convertidas en lámparas, como demostración de que efectivamente era práctica habitual en esta larguísima guerra entre cristianos y musulmanes en la península ibérica, en España, llevarse las campanas y convertirlas en lámparas. Y las crónicas de la época, efectivamente, Jiménez de Rada dice que cuando el rey Fernando el Santo llegó a Córdoba, vio que estaban colgadas esas campanas para vergüenza del pueblo cristiano, así dice la crónica de Jiménez de Rada, y ordenó que fueran devueltas a Compostela. Y Lucas de Tuy precisa, y a Compostela fueron llevadas a hombros de sarracenos. O sea que eso no es una leyenda, eso está en la historia. Lo que yo he hecho en la novela es recrear, porque la historia ya no dice más, lo que yo he hecho en la novela es recrear ese viaje a través de lo que hoy sería el camino mozárabe, un viaje evidentemente muy complicado, muy azaroso, lleno de peligros, para devolver esas campanas llevadas a hombros de cautivos sarracenos, que es lo que nos dice la historia que ocurrió, la historia de los cronistas de la época. Hombre, si no queremos creernos a los cronistas, pues ya, claro, es como si no te quieres creer nada, ¿no? Como si te lees el periódico, no te crees lo que cuenta, pues estás en tu derecho. Claro, habrá quien se lo crea, habrá quien no, pero eso está ahí, eso está escrito y tú lo relatas muy bien en esta nueva novela, La venganza del apóstol, en la que narras también esa famosa batalla de las Navas de Tolosa, un enfrentamiento entre los almohades y los cristianos, pero a mí me culminó, ¿no?, con la victoria de los cristianos, y a mí me gustaría que me dijeras qué supuso esa victoria para el mundo cristiano y qué significa para nuestra historia. Pues mira, los almohades, el imperio almohade, no eran ese Islam tolerante y culto del que se nos habla con frecuencia. Los almohades eran un imperio africano que, para que se nos entienda, sería el equivalente del Estado Islámico actual, del ISIS. Eran un imperio brutal, que habían habían cruzado el estrecho, habían ocupado las taifas musulmanas, las segundas taifas musulmanas, que esas sí eran un entorno de cultura, de trabajo, etcétera, etcétera. No, los almohades eran otra cosa. Y los almohades el imperio almohade pretendía avanzar, ocupar toda España, recuperar toda España y avanzar con sus caballos hasta brevarlos en las fuentes del Vaticano. Eso eran los almohades. ¿Qué hicieron los cristianos unidos en las Navas? Parar ese avance brutal. ¿Qué supuso la victoria de las Navas de Tolosa? Una hazaña heroica que está contada en la novela, donde los cristianos lucharon en inferioridad de condiciones, cuesta arriba, en fin, la batalla es absolutamente épica, está contada. Pararon el avance almohade, es decir, detuvieron el avance de ese imperio brutal que pretendía recuperar todo el territorio ganado a lo largo de los siglos precedentes y consolidar la reconquista, consolidar la recuperación de lo que había sido el reino visigodo de España, que eso fue la reconquista, recuperar un territorio que había formado parte de Europa, que había sido un territorio cristiano y un territorio unido en términos políticos. Tenía su capital en Toledo, tenía una moneda, etcétera, etcétera. O sea, existió durante 150 años un reino visigodo hispano cristiano, que fue lo que se recuperó con muchísima paciencia a lo largo de 8 siglos, enarbolando el estandarte de Santiago. 8 siglos de reconquista de la que vamos a hablar, pero en todas tus novelas aparecen personajes históricos. Como en toda novela histórica, te vales de personajes históricos reales, pero también creas, ¿no?, una ficción, una historia ficticia para poder introducirlos. Habrá parte real, porque te documentas muy bien, y en esta concretamente aparecen personajes históricos tan importantes como Alfonso VIII de Castilla, Fernando III de Castilla e incluso Berenguela. La reina Berenguela es un personaje fascinante. No he novelado a Berenguela porque habría sido un poco redundante con Urraca, ¿no?, la temeraria, la protagonista de mi anterior novela. Pero la reina Berenguela es una mujer extraordinaria,
fue la principal consejera y ayudante de su padre, Alfonso VIII, el de las Navas, fue la principal consejera y ayudante de su hijo, Fernando el Santo, el reconquistador de Córdoba y de Sevilla, etcétera. Fue una mujer extraordinariamente talentosa y de hecho, era la heredera de su padre y habría sido reina de Castilla, porque era su derecho reinar en Castilla. Lo que pasa es que a medida que avanza la historia, avanza la misoginia en España también. Las mujeres altomedievales hispanas fueron mujeres muy poderosas, tuvieron poder. De hecho, Urraca fue reina de León, ¿no? Pero la sociología, digamos, el pueblo, ni el pueblo llano, ni los nobles, ni mucho menos la Iglesia veían con buenos ojos que una mujer reinara. Y en consecuencia, cuando le tocó el turno a Berenguela, ella decidió, con buen criterio, creo yo, que iba a ser más útil e iba a tener más poder como consejera, influyendo en su padre, en su hijo, etcétera, que asumiendo la corona y llevando la corona. Y eso hizo, dio un paso atrás en beneficio de su hijo, al que ayudó siempre de una forma muy determinante, y no reinó, fue reina madre, pero no fue reina de pleno derecho porque renunció a ese papel por el bien del reino de Castilla, por el bien de su hijo y por el bien de la unidad, porque gracias a Berenguela, y eso está contado en la novela, gracias a Berenguela, Castilla y León volvieron a unirse. Y evidentemente la unidad hace la fuerza. Castilla y León unidas, bajo el mando de Fernando el Santo, fue infinitamente más poderosa de lo que había sido Castilla y León, separada en dos reinos permanentemente enfrentados. Mujeres apasionantes de nuestra historia que bien merecen un libro, poco a poco lo vas haciendo. Vamos a esperar porque seguro que nos tienes historias apasionantes de todas esas reinas, o no reinas, pero que estuvieron en la sombra y ejercieron, ¿no?, ese papel tan importante. 800 años de reconquista, Isabel, que dan para mucho, 8 siglos de nuestra historia, que a pesar que para muchos deberíamos pedir perdón por ello, ¿se entiende la historia de España sin la reconquista? No se entiende. Para empezar, si no hubiera sido por la reconquista, España no sería hoy lo que es ni parecido. No estaríamos insertos en el ámbito europeo, en la Unión Europea, en el mundo libre, en el mundo democrático, en el mundo donde hombres y mujeres son iguales, tienen iguales derechos, sino que Europa terminaría en los Pirineos y nosotros seríamos África, a efectos culturales, a efectos políticos, a efectos prácticos. Es decir, España sería mucho más parecido a lo que hoy es Marruecos o Túnez de lo que hoy es España, ¿no? Sería un país musulmán. Con suerte, un país musulmán tolerante, tipo Túnez, Marruecos, etcétera, y con mala suerte, o sea, si se hubiera impuesto el imperio almohade, pues seríamos más parecidos a Irán o Afganistán, ¿no? Luego, efectivamente, la reconquista fue determinante en su tiempo y es determinante para lo que es España hoy. Fue determinante para lo que es España hoy. Yo no sé por qué hay esta especie de empeño en renegar de la reconquista como si hubiera sido algo negativo para España. Yo, que soy una mujer del siglo XX, nací en el siglo XX, ahora estoy en el XXI, no puedo estarles más agradecida a todas estas generaciones de cristianos y cristianas, hispanos e hispanas, que lucharon, que sufrieron, que perseveraron en el empeño de recuperar lo que había sido ese reino visigodo, de mantener a España inserta en el mundo europeo, a través, en gran medida, del Camino de Santiago. Siempre se dice que la novela histórica es una manera, ¿no?, de acercar nuestra historia a los lectores, de que los más jóvenes conozcan un poquito más de dónde venimos, qué es lo que se hizo en el pasado, que gracias a ello, como muy bien has comentado, somos lo que somos hoy en día. Y en un momento en el que España está inmerso, ¿no?, en ese debate nacional, ¿crees que la novela histórica puede influir de alguna manera en esa visión o en ese entendimiento de los españoles sobre nuestro pasado? Yo creo que la novela histórica está cumpliendo un papel determinante en el conocimiento de nuestro pasado y de alguna forma también en la reconciliación con nuestro pasado, porque de unos años a esta parte la enseñanza de la historia, sobre todo de la historia medieval, ha desaparecido de los colegios, ha desaparecido de las universidades. Parece ser que la historia de España empezó en el año 1934 con la Segunda República y que todo lo que pasó antes no existe, no tiene ninguna importancia. Bueno, pero es que si no se conoce la historia, no se entiende el presente. La historia son las raíces de una nación. Son los pilares sobre los que se asienta una nación. Si tú cortas las raíces, la planta se muere. Si tú eliminas la historia, o la tergiversas o la manipulas, que es lo que se está haciendo ahora en gran medida, la nación se disuelve.
que parece que es lo que pretenden algunos, ¿no? Que perdamos nuestras referencias históricas con el fin de que sea más fácil destruir esta nación, desintegrarla, que vaya cada comunidad autónoma por su lado y que no haya ya unidad, no haya nación, no haya espíritu nacional, ¿no? Bueno, pues la novela histórica está llenando ahí un vacío que se había creado, como digo, en los sistemas de estudios, en los colegios, etcétera, en los planes de estudios, donde los niños de Valencia aprenden la historia de Valencia, los de Madrid, la de Madrid, los de Cataluña, por supuesto, la de Cataluña, y lo demás no existe. Donde, digamos, los localismos se están imponiendo a la historia común, y eso deshace una nación. Si queremos seguir siendo una nación, tenemos que conocer nuestras raíces comunes, y eso es la historia. Qué terrible sería, qué terrible sería volver a esas taifas, ¿no? De las que muy bien novelas. Es que eso es lo que estamos haciendo, volver a las taifas. Y las taifas fueron débiles. Y los reinos cristianos fragmentados fueron débiles. Si algo nos enseña la historia es que la unión hace la fuerza y la fragmentación debilita. Siempre, al margen de credos, de religiones, de contextos históricos, la unión hace la fuerza, la fragmentación debilita. Y no lo aprendemos. Nos empeñamos en no aprenderlo. La novela histórica lo que está haciendo en gran medida es contar esa historia. Contar esa historia que otros cauces ha dejado de contar. ¿Consideras tal vez que la historia de España, dicen que tiene muchas sombras, ¿tú consideras que tiene muchas luces más que sombras? Hombre, infinitamente más luces que sombras, pero infinitamente más luces que sombras. Claro que tiene sombras, todas las historias tienen sombras. Hombre, y España ha sido una de las 2 o 3 grandes naciones que han configurado el mundo, tal y como lo conocemos. Una nación muy pequeñita, no quiero poner nombre, no quiero ofender a nadie, pero en fin, un país muy chiquitín de 3 millones de habitantes, perdido ahí en metal, pues evidentemente mucha sombra no tiene, no puede tener, porque no ha tenido ninguna influencia en el devenir del mundo. España, claro que tiene sombras, pero tiene muchísimas más luces. Hombre, para empezar, fue la única nación islamizada en esa gran oleada islamizadora del siglo VII que logró desislamizarse, y para mí eso es un logro. Y es un logro porque estamos inmersos en el mundo libre ahora. Y eso fue gracias a esa reconquista, a esa desislamización. Para seguir, la conquista española de América fue ejemplar. Tú comparas lo que hicieron los españoles al replicar a España en América, es decir, al hacer ciudadanos de ambos hemisferios, como dice la Constitución de 1812, al replicar el modelo romano y hacer ciudadanos españoles a todos los americanos. Tú lo comparas con lo que fue el imperio inglés, el imperio británico, o el imperio francés, o el imperio belga, que fueron colonizadores, fueron implacables, fueron imperios saqueadores de los lugares que colonizaban, y yo francamente es que no tengo ninguna duda. Claro que es una historia, claro que tiene sombras, pero tiene infinitamente más luces. Hay quien se empeña, ¿no?, en poner en alza esas sombras. No solamente parece que tengamos que pedir perdón por la reconquista, sino también pedir perdón por la conquista. Por la conquista de América, tenemos que pedir perdón por todo, por existir. O sea, tenemos que pedir perdón por seguir existiendo y empeñarnos en existir. No sé, hay una corriente de opinión que yo no entiendo, no entenderé nunca. Además, solo se produce en España. Esto no pasa ni en Inglaterra, ni en Francia, ni en ningún otro país del mundo. Hay una corriente que se empeña en identificar patriotismo con fascismo, lo cual es una solemne estupidez, pero una solemne estupidez. O sea, parece que ser patriota, amar a tu nación, amar la nación a la que perteneces, amar a tu tierra, amar lo que hicieron tus antepasados, conocerlo, reivindicarlo, es abrazar una ideología totalitaria, que es lo que es el fascismo, ¿no? Igual que el comunismo. Pero ¿qué tendrá que ver una ideología totalitaria con el patriotismo, con el legítimo orgullo de ser quien eres y de pertenecer a la nación a la que perteneces? Que no al revés. O sea, no es que España me pertenezca a mí, es que yo pertenezco a España. ¿Qué tendrá que ver una cosa con la otra, ¿no? En todos los países de nuestro entorno, en Francia, por ejemplo, el himno, la marsellesa, suena en los actos de la derecha, de la izquierda, del centro, en todas partes. En Estados Unidos, en Inglaterra, en todas partes. Yo no sé por qué ahí está, en España hay esta cosa de que, no, si eres patriota eres un facha. Siempre se ha abierto ese melón, veremos cuando se cierra. Siempre se ha dicho que España tiene una historia que si la tuvieran, por ejemplo, Estados Unidos, no cabrían más películas. En España, por desgracia, parece que no se quieren conocer ciertas epopeyas que hemos vivido, una de ellas Las Navas de Tolosa, que tú muy bien relatas en este libro. Y en 800 años de reconquista hay muchísimos personajes que, si rascamos un poco, yo creo que tenemos Isabel San Sebastián para rato, y más ahora que te has jubilado de la televisión. Efectivamente, me he jubilado de la televisión y de la tele, me dedico a mis nietos
y a mis novelas y a mis conferencias históricas, que también hacemos mucho, a Escritores con la Historia, la asociación que tengo el orgullo de presidir, donde hacemos muchos actos de divulgación histórica. Bueno, si la historia de España la tuviera Estados Unidos o Inglaterra o Francia, habría 4 películas de las Navas de Tolosa por lo menos. Sí. Habría series de televisión, vamos, sobre infinitos personajes. La reina Urraca, la temeraria, la primera reina de pleno derecho que hubo en Europa. 0. Este año se ha empezado a reivindicar un poquito. Bueno, no sé, es absurdo. Y cuando se hace algo histórico en España, se hace para denostar aquello. O sea, se hace una serie, por ejemplo, sobre la Sevilla del siglo de oro y aparece todo lleno de suciedad, de ratas, de corrupción. Pero por Dios, si era la ciudad más próspera en ese momento de toda Europa, la más luminosa. Así todos, no sé por qué es esta corriente de tirar piedras sobre nuestro propio tejado y de avergonzarnos de quienes somos. Yo desde luego nunca me he avergonzado y escribo nuestra historia encantadísima de la vida, aprendo un montón y me lo paso muy bien. Yo tampoco me avergüenzo de ser española, de nuestra historia. Tenemos, como tú muy bien has dicho, tenemos sombras, también tenemos muchísimas luces, como la de La venganza del apóstol. Decir que estarás mañana, sábado, día 2 de mayo, en los jardines de Viveros, concretamente en la caseta del Corte Inglés, firmando ejemplares, así que para todos aquellos que quieran acercarse a conocer un poquito más de nuestra historia, a conocer un poquito a Isabel y que nos abra un poquito los ojos sobre nuestra historia, sobre nuestra reconquista, tenemos muchísimo que ofrecer como nación a partir de las 6 de la tarde. Muchísimas gracias, ahí estaré. Encantada de encontrarme con todos los lectores que quieran acercarse, a charlar, a firmar el libro, a lo que quieran. Feliz. Isabel, muchísimas gracias por atender a Levante Televisión una vez más, por acercarnos nuestra historia, a conocerla un poquito más o conocerla más de lo que conocemos. Y como siempre, un placer, Isabel, y nos vemos mañana sábado. El placer ha sido todo mío, 1.000.000 de gracias, un besito y mañana nos vemos. Un beso enorme, Isabel, muchísimas gracias. Pues ya ven, La venganza del apóstol. Vamos a acercarnos un poquito más a nuestra historia, que nunca está de más acercarnos y conocer todas esas luces.